Yo soy Luis Alberto, pertenezco a Manfred en el departamento del Círculo de Scouting desde hace un par de añitos ya y bueno, yo en mi anterior experiencia, bueno, pues he estado trabajando más de 6 años en empresas siempre en la parte de selección, ¿no? Tanto corporate como producto, etcétera. Estudié psicología en Salamanca y me llamó mucho la atención el mundo de recursos humanos, el poder ayudar a las personas siempre ha sido una de mis pasiones, ¿no? Y a partir de aquí, pues hasta donde estamos y, bueno, pues seguiremos en este camino, ¿no? Que al final es muy bonito. Por aquí, bueno, pues como veis, son unos cuantos consejillos que vamos a trasladaros. Me gustaría empezar por el primero, ¿no? Que al final es bastante muy poco revelador, ¿no? Pero que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, que es pensar antes de aplicar, ¿no? Luis Alberto, ¿Ahora bien? genial, Venga, perfecto. perfecto. Ahí, gracias. Vale, pues como os comentaba, ¿no? Al final, a ver, espera, que os pongo por aquí. Vale, pues al final uno de los primeros puntos es pensar antes de aplicar, ¿no? Ahí creo que hay que ser coherente con lo que estamos aplicando una vez que salimos, ¿no? Hay que pensar qué es lo que nos gusta, qué es lo que vamos a querer buscar, bueno, pues las ventajas y las desventajas que va a tener cada aplicación, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos un bootcamp donde a lo mejor estamos estudiando temas de maquetación HTML, CSS, nos gusta mucho React o nos llama la atención la parte del front, ¿no? Pues yo creo que lo más lógico, lo más normal es que nos sentemos y apliquemos a esas ofertas que vienen más en detrimento del mundo del front, ¿no? Porque si empezamos a aplicar a muchas y de diferentes puntos, no vamos a saber muy bien a qué estamos aplicando y lo que queremos hacer, ¿no? Eso es un punto muy importante, ya que muchas veces creo que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? En ese aspecto y creo que hay que definir o focalizar un poquito más el tiro, ¿no? En este caso, si os gusta Node, pues o Node, tirar por esa parte. Si os gusta más React, pues mirar más aplicaciones de frontend, etcétera, ¿no? Yo creo que eso ayudará mucho, sobre todo, a entender lo que os gusta, lo que queréis hacer y cómo os queréis desarrollar, ¿no? Profesionalmente. Creo que es un punto muy importante y que siempre hay que tenerlo en cuenta una vez que empezamos a aplicar, ¿vale? De todas formas, si tenéis alguna duda o queréis que nos paremos en algún punto en concreto, comentarme dudas o preguntas y si no, lo tendremos más adelante, ¿vale? Pero si queréis ir comentando punto por punto, también sin ningún problema, ¿vale? Vale, a ver. Luego, leer las ofertas atentamente. Al final, hay muchas ofertas que pueden tener mucho texto, hay ofertas que pueden tener poco texto. Creo que es una primera foto de lo que te puedes encontrar dentro del proceso de selección y dentro de la propia empresa, ¿no? En líneas generales, que da mucha información al respecto, que al final esa información lo que te va a hacer es que te puedas llegar a tener ciertas preguntas que no tienen respuesta dentro de la oferta y que vamos a poder preguntar dentro del proceso de selección. Creo que esto también es un punto muy interesante, ya que vamos a mostrar a la persona que nos está entrevistando, ya sea el reclutador, el recruiter o el hiring manager, etcétera, que tenemos esa proactividad por saber un poquito más al respecto de la empresa, un poquito más de proactividad respecto a la posición, a lo mejor cuántos son en el equipo, cositas así, ¿no? Creo que merece la pena y desde Manfred creemos que merece la pena. No sé si habéis visto alguna oferta nuestra, pero la nuestra viene bastante bien detallada en líneas generales, pero creo que también la narrativa, la manera de contarlo, qué información te está trasladando, ¿no? Que no sea importante empresa del sector ofrece tal, ¿no? Pues son cosas que al final todo suma y creo que es importante sacar cositas de este tipo, ¿no? Para ello. Luego, al final, dentro de los procesos de selección, obviamente, podremos sacar mucha más información respecto a la comunicación que tengan con nosotros, a cómo sea ese estilo de comunicación dentro de las entrevistas, por correo. O sea, hay muchas cosas en las que te puedes ir fijando dentro del recorrido que tiene esa incorporación para ver un poco qué es lo que nos vamos a poder encontrar una vez dentro, ¿no? Creo que este punto también es importante y quería comentároslo desde un primer momento, ¿vale?
En este caso, sé tú mismo. Otro punto bastante importante. Yo creo que hay que ser sobre todo honestos y profesionales dentro de un proceso de selección, ¿no? En este caso, creo que es importante, si sabemos de Java, explicar por qué sabemos de Java, pero si, por ejemplo, no sabemos cosas de testing o no sabemos temas de maquetación, tampoco meternos en líos, ¿no? En ese sentido. Si es que no sabemos, pues decimos tranquilamente y humildemente que no sabemos sobre ello, porque seguramente nos puedan llegar a formar dentro de esa experiencia o de esa empresa a la que estemos aplicando. ¿Vale? Al final es muy importante tener claro cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestras áreas de mejora, ¿de acuerdo? Para que las podamos exponer dentro de las entrevistas y que ahí tenga mucha mayor fit nuestro perfil con lo que están buscando ellos, ¿no? Eso es un poquito. Ser uno mismo no significa tampoco a nivel personal, ¿no? En este caso, bueno, pues hemos tenido algún ejemplo haciendo entrevistas, ¿no? A lo largo de mi trayectoria he tenido entrevistas de todo tipo. Sobre todo hay gente que se lo toma muy al pie de la letra de ser él mismo y a lo mejor pues en verano se presentan sin camiseta o se encienden un cigarro a mitad de entrevista. Entonces eso nos ha pasado, pero yo creo que eso no es para nada ser uno mismo, ¿no? Yo creo que va más con ser uno mismo a nivel profesional y otro ser uno mismo a nivel personal, ¿no? Este punto me parece también relevante porque también es importante, ¿no? Esas actitudes o esas aptitudes que podamos llegar a tener dentro de esos procesos de selección vamos, que no nos dé miedo el decir que no sabemos de esto o que sabemos de lo otro, ¿no? Creo que eso es un punto muy importante, muy interesante y más a la hora de buscar ese primer empleo dentro del mundo de la informática, ¿vale? Eh, Otro punto muy importante, ¿no? Es que la curiosidad, pues eso, que no mató al gato, ¿no? En este caso, si voy a aplicar una oferta o si vosotros como candidatos vais a aplicar una oferta, yo no solo me detendría en lo que os comentaba antes de leerlo bien y demás, ¿no? También es importante hacer un research, hacer una búsqueda de la empresa, ver su plataforma, cómo funciona, a lo mejor ver un poco más en detalle con qué tecnologías trabaja, ¿no? Porque esto lo que va a hacer es que tengamos mayor conocimiento de esa o mayor información de esa empresa, de lo que están trabajando, etcétera, pero que seguramente nos salgan muchas más preguntas o muchas más dudas, ¿no? De cómo lo hacen, de qué es lo que hacen realmente, cómo es el negocio, cuántos son el equipo, lo que comentaba antes, ¿no? Y yo creo que eso es importante trasladarlo dentro de las entrevistas, ¿no? Dentro de los procesos de selección pues va un poco en detalle con todo lo que os estoy comentando. Creo que al final es muy importante y más siendo esa primera experiencia o ese primer empleo que tengáis después de salir de Codenots o del bootcamp, el centrar más el tiro en este tipo de preguntas una vez que entremos en harina, ¿no? Pues sería un poquito ese punto también. Otro punto es que no tengáis ningún miedo a preguntar nada. La duda es completamente normal. La duda es, de hecho, yo creo que importante tenerla y trasladarla dentro del proceso de selección. Creo que también forma parte del trabajo de un recruiter el proporcionar esa información, ¿no? O esas preguntas que nos pueden hacer dentro de una entrevista y si no las sabemos en ese momento, bueno, pues trasladarlas a lo mejor por correo o en una llamada más adelante, ¿no? Pero no os quedéis con las dudas, preguntar todo lo que podáis, que no penséis que ya se da por hecho o cosas así, sino que es importante, ¿no? Este punto, ¿vale? Eh, poco más que podamos añadir en este lado. Luego también pedir feedback, también importante, ¿no? Una vez que estemos dentro de un proceso de selección o si hemos aplicado o ya estamos entregando prueba técnica, etcétera, pedir feedback. Que no os dé miedo volver a preguntar o el volver a escribir a las personas dentro de ese proceso de selección. Sí que es verdad que es importante también tener paciencia, que es un punto que veremos más adelante, pero creo que es súper importante ahora que estáis entrando el saber qué es lo que han detectado que estáis haciendo bien o que habéis trabajado bien y cuáles son esos puntos fuertes, que os los confirmen o que hagáis el doble check con las personas, con los procesos que estáis haciendo. Y por otro lado, esas áreas de mejora, ¿no? ¿Qué es por qué no he sido seleccionado o por qué no nos están dando feedback al respecto? Bueno, pues esto también es importante o interesante el que lo podáis poner eh, bueno, pues que se lo podáis poner en detalle a las personas que os están haciendo el proceso de selección, ¿no? Creo que todo suma, que el feedback es súper importante, que hay que atacar un poquito más ese ghosting, ¿no? O
ese miedo a que no nos den respuesta, la gestión de la frustración también entra mucho en juego, ¿no? En este caso. Entonces, no os canséis de pedir feedback, que es súper relevante y súper importante, y más ahora, ¿no? A la hora de encontrar ese primer empleo, ¿vale? Por supuesto, nadie sabe si nadie le enseña no comparte, ¿no? Yo creo que este es un punto muy relevante también en el que, bueno, pues existen diferentes grupos dentro de comunidades de Slack, también en comunidades en Discord, ¿no? En LinkedIn, que son más conocidas a lo mejor, el tema de ir a conferencias, que ha sido, por ejemplo, este fin de semana la Bilbo Stack, con más de 1000 personas de asistencia. También está la Tarugo en octubre, ¿no? Que también es bastante interesante, la Lambda World, meetups directamente en ciudades a lo mejor como Madrid o que se pueden ver en asíncrono, ¿no? O que se pueden ver a través online. Creo que todas estas herramientas, todo ese networking que podemos llegar a hacer con contactar con personas, creo que es muy relevante porque al final vas a aprender mucho al respecto, ¿no? Un ejemplo lo puedo dar con Diego. Yo la verdad es que no tenía mucha idea de drones. Fue conocer a Diego, que hizo proceso conmigo en Manfred, y la verdad es que, bueno, pues al final de tanto contacto y de tanto hablar de ello, pues empecé a entender mucho o bastante mejor, bueno, pues cómo funcionan todo esto, ¿no? Pues esto se puede extrapolar también al mundo Java, al mundo PHP, al mundo Angular, al mundo React, al mundo de AWS, al Cloud, al CI/CD. Bueno, pues hay muchísima información también en Stack Overflow, que seguro que conocéis ya más que yo, seguro. Bueno, pues diferentes sitios en los que es importante hacer piña y también el estar conectado, ¿no? Hay que aprender, al final, cada año cambia mucho el tema de las herramientas, de las tecnologías, etcétera, y nos puede salir con un nuevo framework que sea más interesante o más relevante, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo. Va a depender del research que hagáis también a nivel personal, el nutriros, ¿no? De lecturas, de networking, de cosas así. Al final es súper importante el estar actualizado, ¿vale? Y lo que os comentaba antes, al final es muy importante el tema de la paciencia, la gestión de la frustración. Es un sector donde hay muchas ofertas, donde hay muchos candidatos. Por poneros un ejemplo que venía además cuando se me ofreció, ¿no? Dar esta charla, lo tenía muy presente el tenerlo en cuenta para contaros. Como experiencia personal, es que en octubre, septiembre-octubre, abrí un par de posiciones de Junior DevOps, donde tampoco se pide experiencia en general, y tuvo muchísimas inscripciones, ¿no? Pues más de 100 o más de 120 inscripciones en en cada posición, en cada oferta. Al final, todo eso lleva tiempo, el dar feedback personalizado, ¿no? El ser transparente, el decir un poquito qué filtros hemos utilizado, el perdón a lo mejor por la demora, porque no nos da la vida para responder, ¿no? En líneas generales, pero siempre, por lo menos desde Manfred, siempre estamos dando visibilidad y feedback al respecto, ¿no? Creo que es súper importante ser transparentes y ser claros con todo lo que estamos haciendo, que al final es más centrado en la persona, ¿no? Pues es un poquito lo que os comento. Tener paciencia, si no recibís respuesta, mandar un correo, un mensaje para que lo pueda leer la persona que está implicada o que sea el buddy del proceso, ¿no? En líneas generales. Bueno, pues dar un pequeño espacio de tiempo, ¿no? A que el proceso se organice, a que se pueda construir y que se pueda, bueno, pues ver siguientes pasos, ¿no? Al respecto. Muchas veces es un problema, ¿no? El que haya tantas inscripciones y que no se le pueda dar proceso a todas, pero al final siempre se da, ¿no? O por lo menos por nuestra parte siempre hemos dado respuesta y a lo mejor un poco más largo, más alargado en el tiempo. Por ejemplo, a mí responder a ese feedback de 120 personas, pues me pudo llevar semana y media, 2 semanas más o menos, con un fin de semana de por medio, para que os hagáis una idea. Al final es ver mucho currículum, es ver un poco qué paralelismos o qué asociación hay con la oferta, redactar el mail un poquito más personalizado, ¿no? Para que se pueda entender el motivo de por qué continuamos y el motivo de por qué no continuamos. Bueno, pues estos puntos son claves, ¿no? Al respecto, y que es una cosa que cuidamos bastante bien desde Manfred. Es un poquito los puntos a tener en cuenta, ¿no? Dentro de los procesos de selección, y que a partir de ahí es donde vamos a poder o evolucionar o tener algo más al respecto, ¿vale?
Yo no sé si queréis comentar algún proceso de selección vosotros que hayáis tenido, que hayáis detectado algo que queréis comentar a momento de ahora, ya que estos son los consejos, ¿no? Yo creo que interesantes que más o menos en 15-20 minutos os puedo comentar a momento de ahora, pero sí que me gustaría, ¿no? Tratar y comentar con vosotros algún caso que habéis tenido en particular o alguna entrevista, ¿no? Que hayáis tenido y que os hayáis quedado con dudas, etcétera. ¿Cómo lo habéis visto? Carlos, cuéntanos. Hola, sí, bueno, perdón por lo de por la cámara, porque la tengo, no No sé te por qué la imagen preocupes. sale un poco regular, pero bueno, sale así como roja, pero bueno, en fin, que yo sí tenía una experiencia que comentar, sobre todo con, bueno, precisamente con Manfred, Ok, porque una cosa sí que me ha gustado mucho es que la respuesta, tanto si sí como si no, es personalizada por parte de alguien de Manfred, correcto. o sea, que te dicen, no, buscamos con alguien más experiencia y tal, con lo cual eso se agradece porque no queda ahí como en el vacío, en el A la éter, espera. no se pierde en el éter el correo electrónico ni nada por el estilo. Lo cual eso está genial. Además, me gusta mucho la página porque las explicaciones de los trabajos son exhaustivas, hasta con un plan de qué vas a hacer en tu primer día, en tus primeros 3 meses. Y cuando lleves un año, está todo muy bien explicado. Entonces, mi experiencia ha sido muy buena con Manfred. Bueno, no tan buena porque no me cogieron, pero bueno, dentro de que no me cogieron, me pareció que es una página muy buena en ese sentido. Y yo quería hacer una pregunta que creo que algunos compañeros se van a sentir identificados y tal, porque a mí no me han Ok. cogido las ofertas de Manfred porque piden siempre a alguien con experiencia, con al menos un año de experiencia, pero claro, nosotros tenemos 0 días de experiencia laboral como developer. Total. Entonces, no sé si nosotros, y conocemos las tecnologías, Entiendo, ¿eh? hemos Ujú. hecho... Entonces, lo que yo quiero saber es qué podemos decir cuando alguien nos dice, no, mira, es que necesitamos experiencia, qué podemos decir o qué podemos vender nosotros o poner en valor Ujú. diciendo, mira, no tenemos experiencia, pero esto. Sí, me parece muy relevante tu pregunta. Muchas gracias, Carlos, por animarte, ¿no? a preguntar. Y yo creo que uno de los puntos muy importantes o que yo tuve en cuenta, ¿no? También en su momento fue esa parte de, digamos, de proyectos de fin de bootcamp o proyectos de fin de carrera, ¿no? Que puedan a lo mejor, que se puedan valorar dentro del proceso, ¿no? Por ejemplo, me parece un punto muy importante el destacarlos dentro del CV para que se puedan ver desde en primera línea, ¿no? Lo que hemos podido realizar e incluso los side projects, ¿no? O los proyectos propios que tengamos. Es decir, si yo quiero aplicar a Angular o quiero aplicar a Java o quiero aplicar a Node, por ejemplo, oye, pues a lo mejor está guay tener un proyecto en GitHub, ¿no? O un repositorio en el que pueda enseñar mi código y decir, oye, pues mira, he hecho este bootcamp, he hecho estos proyectos, pero por mi cuenta, aparte, he podido hacer esto, ¿no? Entonces, como que coge un poquito más de fuerza, ¿no? O coge un poquito más de impulso por esa proactividad que se tiene, por esa experiencia que se ha ganado haciendo ese proyecto propio, ¿no? Que puede ser una plataforma, que puede ser a lo mejor algo de tema de testing, por ejemplo. O sea, hay un mogollón de cosas que al final todo va a sumar, ¿no? O, oye, pues también he estado yendo a clases, hemos estado trabajando en esta plataforma unos amigos y yo. Bueno, pues cosas así, yo creo que esto ayuda mucho a tener un contacto más real, ¿no? Con esa experiencia, porque al final entiendo perfectamente tu pregunta de qué es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, estoy buscando una persona para incorporar al equipo, pero necesitamos experiencia, pero todavía no la tenemos, pero ¿cómo la conseguimos? Bueno, pues esto al final es un poquito eso, ¿no? Y al final lo que hay que hacer entre todas las candidaturas o de todas las aplicaciones que haya dentro de una oferta es poder destacar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues al final, sobre todo, con proyectos propios, con algo que nos apasione, que nos guste, que nos llene de verdad, y eso va a hacer que coja más fuerza, ¿no? Dentro de nuestras entrevistas o dentro de nuestras aplicaciones. Vale, te devuelvo un momento la pelota aquí, ¿Ok? porque precisamente, o sea, yo creo que hablo por lo menos casi todos los compañeros que yo tuve en el bootcamp En el presencial bootcamp. de CodeNotes, porque yo soy alumno
del bootcamp que ha terminado ahora mismo Vale. de CodeNotch. Entonces, claro, el único proyecto que, o sea, muchos no éramos desarrolladores en absoluto. Ujú. Yo vengo del mundo del marketing. Y hay Ok. gente que viene que no tiene nada que ver. Entonces, los proyectos personales que tenemos también son cero de momento. Quiero decir, o sea, nosotros podemos ir trabajando Ujú. en un proyecto, por supuesto. O sea, pero claro, esto es una cosa que se tarda hasta que se tiene algo enseñable. Ujú. Se tarda un tiempo. Entonces, si no tienes, o sea, si solo tienes un proyecto que has hecho para un bootcamp y solo tienes tu experiencia y eso, o sea, ¿qué puedes, o sea, puedes poner en valor, poner en valor tu voluntad o tu rapidez para aprender o qué más puedes comentar? Sí, o sea, yo te diría que sobre todo lo importante es el research que comentábamos antes, de ver proactivamente o hacer preguntas dentro del proceso de selección, pues preguntas de cuántos son en el equipo, qué colaboraciones o qué asociaciones hay con otros departamentos, otras áreas dentro de la empresa. Al final es mostrar esa proactividad por querer aprender, por querer entrar y saber un poquito más al respecto. Que no hemos acabado un proyecto propio, no pasa nada, también les podemos enseñar un poco en la trayectoria que estamos llevando, cómo lo queremos trabajar, cómo lo hemos podido construir, ¿no? O cómo lo queremos estar construyendo, y a partir de ahí es el ir cogiendo un poquito más de soltura. Entiendo perfectamente lo que me dices, pero creo que eso es más una parte de branding, o que hay que destacar dentro de nuestra propia persona, dentro de la entrevista, ¿no? Para destacar entre más candidatos. No sé si me estoy explicando mucho, Carlos. No, sí, sí, ya he entendido perfectamente. Muchas gracias. Sí, Sí, sí. vale, vale. Al final, sobre todo, ya te digo, es tener paciencia, Carlos, es el tener ese contacto, ¿no? Dentro del mundo dentro del mundo de informática, el asistir a convenciones, el realizar cursos también en Udemy, pero sobre todo yo creo que el enseñar nuestro propio código a la persona que nos está entrevistando, en el caso de que sea necesario, eso va a sumar muchos puntos, porque van a ver un poco la evolución o la curva de aprendizaje que pudieras tener, ¿no? Dentro de sus equipos. Pues yo creo que van por ahí un poquito más los tiros en líneas generales. Y al final yo creo que en tu caso, viniendo del mundo de marketing, haciendo un bootcamp a momento de ahora, que a lo mejor es un proyecto pequeñito y demás, pues también, ¿no? El poder seguir creciendo, el hacer entrevistas, el saber dónde tienes que poner el foco, porque muchos procesos son muy diferentes, ¿no? De un lado a otro. No es lo mismo el proceso de Amazon o el proceso que podemos llegar a tener nosotros, o el proceso que puede llegar a tener, me lo invento, Cabify, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un poquito, esa es la línea, ¿no? El tener paciencia, el seguir construyendo, el hacer networking también, que nos dé ese contacto, que nos puedan comentar situaciones similares, cosas de ese tipo, ¿no? Vale, sí, ok, Ok, ok. vale. Vale, nada, no sé si os surgen alguna más dudas como a Carlos, o estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo. También aquí podéis rebatirme lo que queráis, y que al final que entre un poquito en debate, ¿no? Yo creo que entre todos también podremos ver un poco más en profundidad, ¿no? Este tipo de primera entrevista como tal, como le ha pasado a Carlos. No sé si estáis de acuerdo un poco con mis palabras. Vale, creo que no. Yo, A yo, ver. yo, yo hay una cosa que me ha gustado de las diapositivas que has puesto, que es el tema del feedback. Ujú. Porque parece una tontería, pero yo he conseguido 2 trabajos gracias a eso, en los que en un principio estaba rechazado. Ujú. Y uno fue por tontería, porque a la empresa en ese momento no le funcionaba el email, y me habían mandado un email de que me cogían, pero después de 2 semanas Ostras. no llegó porque no le funcionaba el email por aquel entonces. Y luego otra fue hace poco que no me cogieron, pedí feedback, y gracias al interés ese de mostrarme de, ostras, eh, aunque no lo he cogido, me está diciendo que, bueno, que hasta en parte le dije que no me importaba ir a echar algunas orillas allí para Ujú. probar, porque justo era con el tema de los drones y quería meterme ahí bastante. Y gracias a eso lo conseguí también en parte el trabajo. Es algo para mí que muchas veces no se piensa mucho, no se tiene en cuenta, sobre todo porque te llegas a frustrar si tardan, o si no Total. te dicen nada, lo das ya como un poco por perdido, y hay veces que gracias a eso puedes tirar adelante.
Sí, sí, total. O sea, por eso creo que es súper importante el feedback, que os trasladen por qué sí, por qué no. Eso también al final vais a crear un cierto autoconcepto, ¿no? De vosotros mismos a nivel técnico y de lo que están pidiendo las empresas. A lo mejor hay unas que priorizan más el testing, hay otras que a lo mejor priorizan más las buenas prácticas, otros el desarrollo, el código. Eso ya lo vais a ir viendo a medida que vayáis haciendo entrevistas, pero sobre todo el tener, os diría que os tomaréis el hacer entrevistas como una propia experiencia como tal, ¿no? Que al final vais a aprender un montón, vais a conocer empresas también con más profundidad en general, vais a ver en dónde se trabaja Java, en dónde se trabaja .NET, en dónde se trabaja lo que vosotros os gusta, os apasiona, ¿no? En líneas generales, y eso al final es un más uno, ¿no? Al final todo suma. Carlos, cuéntanos. Hola, buenas. Mira, yo también acabo de salir del bootcamp este que ha acabado Ok, y, y también he enviado montones de solicitudes por el LinkedIn y muchas veces te envían al mail como un formulario ok. para pasar a... Entonces te preguntan, ¿por qué eres el candidato idóneo para o qué puedes aportar tú a la empresa? Siendo que yo no puedo, no soy ni de lejos el candidato idóneo para ese puesto, porque habrá 50 que son mejores que yo. Entonces, ¿cómo se puede mejorar en ese aspecto o algo que puedas poner? Porque es lo que te digo, para nada voy a ser el mejor para ese puesto. Sí, te entiendo, entiendo lo que quieres decir. Yo no lo vería tan a nivel pesimista, ¿no? Sino todo lo que puedes tú ofrecer, ¿no? Más optimista en ese sentido. Oye, pues puedo ofrecer, bueno, pues compañerismo, buena comunicación, colaboración con el resto de compañeros. Creo que puedo aportar valor en este sentido, ¿no? Lo que vayas haciendo en el research que comentaba antes, creo que también vas a darte cuenta de que, oye, pues esto va conmigo o estos valores que estoy viendo en esta empresa, oye, pues parece que van muy de la mano de lo que yo estoy buscando, ¿no? O de cómo soy yo. Pues eso también intentar destacarlo lo máximo posible en ese tipo de preguntas, ¿no? No me parecen tampoco muy apropiadas en ese sentido porque tampoco te van a dar, no te van a facilitar mucha información al respecto, pero creo que es un punto en el que podemos tener cierta narrativa o dejarnos preparados ciertos parrafitos, ¿no? En ese sentido de qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero, pero no me centraría la respuesta en por qué soy el mejor candidato, ¿no? Oye, tú eres, es lo que comentábamos con ser uno mismo antes, ¿no? El ser honestos. Oye, pues tú puedes aportar esto, esto, esto y esto y comentarlo libremente, ¿no? O abiertamente con ellos. No sé si me explico. Pero no Sí, o verlo sea, no verlo, yo no lo vería como que hay más candidatos que a lo mejor son mucho mejores que yo, ¿no? Al final no es tanto el encontrar al mejor candidato, al candidato ideal, sino que toda la parte de hard skills, soft skills, al final todo suma, ¿no? Y al final es el incorporar una persona que más se adapte a lo que están trabajando y al equipo, a las personas también, ¿no? No solo a nivel técnico. Entonces creo que eso también es muy relevante. vale, te entiendo, o sea, poner en valor tus actitudes y capacidades, por así decirlo. Eso es. Yo creo Vale. que también es importante el marcar esos soft skills, ¿no? Lo que te comentaba de comunicación, de colaboración, de buenas prácticas de qué hacer, ¿no? De organización también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues cosas de ese tipo, yo creo que es muy interesante destacarlas y para nada te veas como ni el mejor, ni el peor, ni entre medias. Eres el candidato que quiere entrar en X sitio y tienes estas skills, ¿no? Pues para adelante. Vale, vale, estupendo. Gracias. Nada, Carlos, a ti por tu pregunta que me parece muy, muy interesante también, ¿eh? Y más como esa primera, como primera entrevista o como primer empleo. No sé si alguien más, no sé si hay alguien más levantando la mano. Como estoy compartiendo, a veces me pierdo, pero yo creo que no. Vale, Creo que no, creo que no. venga, vale. Pues estos serían un poquito los puntos que os tenía preparados, ¿no? Yo a partir de ahí sí que es verdad que luego quería contaros un poco más sobre Manfred, ¿no? Que ya hemos tenido buenas palabras, pero sí que quería daros un poquito de mi visión, ¿no? Creo que aportamos valor o que causamos cierto impacto en diferentes puntos, ¿no? Yo creo que al final Manfred siempre va a estar centrado en el candidato o en el Manfredita, que al final es una comunidad de técnicos, los que están dentro de la plataforma y que hacemos esa parte más personalizada, ¿no? Como os comentaba. Yo os diría que el valor real o donde lo podéis ver, si entráis en nuestra plataforma en las ofertas, vais a poder ver dos puntos que son súper importantes, que es la transparencia y el tener la máxima información.
y esa máxima información que aporte valor de verdad, ¿no? En ese sentido, que sea, que sea transparente y que sea lo máximo, ¿no? Que podamos llegar a daros en ese momento, ¿no? De contexto. La primera a nivel de transparencia los vais a poder ver porque no publicamos ninguna oferta sin su salario. Creo que es un punto muy importante, ¿no? Dentro de esas primeras ofertas o a medida que vayáis avanzando, saber un poco, tanto por el candidato como por los trabajadores, ¿no? Que están actualmente en esa empresa, sobre todo por temas de equidad salarial, ¿no? Entonces, creo que es importante si vais a aplicarlo a algún sitio saber cuánto salario vais a tener, ¿no? En general dentro del proceso y que luego no haya sorpresas. Y por último, el segundo punto que os comentaba, el dar la máxima información posible. Como han dicho compañeros, ¿no? En este caso como Diego, como Carlos y demás, bueno, pues vais a ver qué harás, cómo lo harás, el onboarding de 1, 3, 6 meses, qué se espera de ti. También me parece súper relevante el con quién vas a trabajar, ¿no? Quiénes son esos puntos de referencia dentro de la empresa por los que vais a tener que apoyaros o con los que vais a trabajar mano a mano cuando os inscribáis, ¿no? Ya sea en Manfred, en LinkedIn, en donde sea, ¿eh? Pero esto sí que me parece interesante y que es un punto que aportamos valor, ¿no? Y por supuesto la trayectoria profesional o el desarrollo profesional. Al final, sobre todo, nos queremos preocupar más de este punto, ¿no? No tanto de oportunidades laborales, ofertas, etcétera. Al final lo vemos un poquito más allá de todo ello y creo que es un punto que nos diferencia, ¿no? Por supuesto. Luego, a partir de ahí, ¿cómo os podemos ayudar? Pues básicamente con 3 puntillos. Uno sería la parte de búsqueda de empleo, que ahí tenéis la URL, si no me lo decís, la compartimos o la vemos sin problema. Pero bueno, creo que es que no sé si se ve, porque a lo mejor está muy pequeñito, pero no sé si veis por aquí el salario, el variable, si es presencial, si es remoto, las tecnologías que están pidiendo, ¿no? Que estaría bien, que da puntos extra, tal. ¿Vale? Y aquí el onboarding de 1, 3, 6 meses. Si queréis, luego miramos alguna cosilla que otra, si os interesa, por darle una vuelta y chequear una oferta, ¿no? Con vosotros. Luego tenéis dentro de esas ofertas, al haceros manfreditas, vais a tener el traqueador de vuestras candidaturas. Lo vais a poder apuntar directamente o manualmente, mejor dicho, a las candidaturas que vais a estar, las que estáis aplicando, sea de Manfred, fuera de Manfred, de LinkedIn, de Circular, de donde sea, ¿vale? Pero me parece interesante también, bueno, pues que tengáis una manera de traquearlas, ¿no? En general, que seguramente sean varias a las que postuléis. Bueno, pues creo que esto es un punto también muy interesante, ¿no? Y que ofrece bastante ayuda, ya que, bueno, pues podéis ver un poquito cartas de recomendación, control de uso, bueno, pues poner ahí vuestras notas privadas, por ejemplo, ¿no? Si está habilitada o ya se ha terminado el proceso, bueno, pues cositas así. Y bueno, con Manfred las visitas, ¿no? Que vais a tener de vuestro perfil, ¿vale? Y por último, dentro de esa búsqueda de empleo también tenemos el canal de Manfred Daily. Es un canal de Telegram que me parece súper relevante. Creo que son 16.000 suscriptores los que están dentro del grupo y que cada 24 horas sacamos ofertas de empleo, no solo nuestras, sino también del mercado. Por eso me parece interesante por estar conectados un poquito con el mundo en general y saber un poco que, bueno, pues que, por ejemplo, Java Developer en Ten Labs en Zaragoza están pidiendo a alguien de 30 a 36, ¿no? Luego tenéis algunas picantes que es con el chili este, que viene con el emoji del chili, básicamente porque son bastante top, ¿no? Ya sea a nivel de beneficios, de perks, a lo mejor son 4 días a la semana laborales, a lo mejor es por tiempos limitados de a lo mejor más de freelance o autónomos. Bueno, pues eso es interesante que lo podáis chequear y lo podáis ver. Y hay otras que tendrán el símbolo de Manfred con la M, ¿no? El emoji de la M en azul. Pues esas son las que nosotros estamos gestionando y que nosotros nos pondríamos en contacto con vosotros en el caso de que apliquéis, ¿vale? Eso me parece también relevante el comentároslo. Luego tenéis el perfil profesional. Aquí sí que es verdad que quería enseñaros un poco más en detalle. Tenéis el código QR para que os podáis hacer manfreditas también. Y quería enseñaros si me permitís, os quiero enseñar un, el CV Manfredita, en este caso de David, de nuestro CEO.
¿vale? Porque yo creo que es un buen ejemplo que tiene de todo en general y yo creo que lo vais a ver con más visual, ¿no? Me refiero. Al final son datos que son tuyos, que los vas a poder exportar hasta en JSON para subir a GitHub y tenerlo allí en un repositorio incluso. Como podéis ver, ¿no? En general es una breve presentación con las tecnologías que ha trabajado, con las que quiere trabajar, que también me parece muy relevante, muy importante, con las que no le gustaría trabajar. En este caso no quiere trabajar ni con Windows, ni con Strut, ni con COBOL, para que os hagáis una idea. Luego el tema de los idiomas, las buenas prácticas, las habilidades y demás. Aquí entraríamos ya como la sección de las experiencias, ¿no? que vamos teniendo con sus fotos que podéis subir vosotros personalizadas totalmente, ¿vale? Luego el tema de la educación, los certificados que tengáis, los proyectos en los que estéis participando, ¿no? En este caso, bueno, la Bonilista es una newsletter que saca todos los domingos, la TarugoConf es el proyecto, la conferencia que organiza David, bueno, pues cositas así. Y luego ya aquí, bueno, pues los destacados, ¿no? Pues a lo mejor artículos que pueden ser interesantes, que a lo mejor hablen de vosotros, bueno, pues los lanzamientos que habéis hecho de libros, por ejemplo, bueno, pues cosas así, o ponencias que habéis hecho, una meetup, ¿sabes? Cosas así que me parece interesante o bastante relevante en general, ¿vale? Luego, aquí tendríamos el portal de ofertas de empleo, que también está bastante guay o está bastante chulo en general. Ahí ya podéis filtrar, ¿no? En general por empresa, por herramientas, por roles, por salario, por cuánto de trabajo en remoto estáis dispuestos o queréis participar, el idioma, donde, bueno, pues bastantes cosillas, donde, bueno, pues seguramente, mira, por ejemplo, esta es la última, esta la he abierto el viernes. Aquí tenéis la descripción del scout que la está llevando y, bueno, pues todo bastante bien, bueno, pues formado, ¿no? En el que harás, en un mes lo que vas a hacer, en 3 meses, en 6 meses, las responsabilidades, que es lo que el core, ¿no? De la posición. Bueno, pues cositas así que seguramente os vayan a ayudar. Y luego la parte de candidaturas dentro de vuestro perfil de Manfredita lo vais a poder meter aquí, en crear enlace a candidatura. A partir de aquí vais viendo si queréis clásica o timeline. Bueno, pues que está bastante chulo y bastante bien y que podéis poner el perfil público o no, ¿vale? Bueno, en este caso este es el mío, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito cómo es por dentro también, ¿no? Las tripas quería enseñaros el mío, por supuesto, y bueno, pues para que vierais cómo es el modelo, ¿no? que trabajamos, ¿vale? Y a partir de ahí también tenemos espacios de consultoría. En este caso no solo nos centramos como os comentaba, en ofertas y cositas así, sino que también tenemos espacios de consultoría que damos cierto asesoramiento, ¿no? A las personas. Oye, que estoy haciendo cosas de Java y me gustaría más del mundo del dato, ¿no? Oye, pues ahí daros cierta opinión personal, ciertas referencias, cómo poder conseguir esos objetivos que tenéis. En el caso de Carlos, ¿no? Creo que era Carlos, la persona que venía del mundo del marketing y se está metiendo ahora dentro de todo esto. Bueno, pues dentro del mundo informático, pues eso es. Ahí, muchas gracias, Carlos. Perdóname. Que al final yo creo que es una cosa de los recruiters, ¿no? Que hay muchos nombres y muchos apellidos y a veces iguales y nos volvemos locos. Y bueno, pues eso es un poquito lo que os quería enseñar, ¿no? En general. También el crecimiento profesional, por donde queréis tirar, qué es lo que más os gusta. Bueno, pues sentarnos un poco más, con más calma, con más detalle para ver un poco esas cosillas, ¿vale? Y por último, un poquito más que os comentar, dudas. Ya sabéis que no hay preguntas tontas en absoluto. Creo que estamos todos para aprender a momento de ahora y, por supuesto, daros las gracias, ¿no? por la oportunidad, por daros un poco más de tips en general. No sé